David y su conocimiento de la autoridad. Estamos enseñando de autoridad espiritual, la importancia de la autoridad espiritual y la importancia de autoridad en general, porque toda autoridad es respaldada por Dios, toda. Todo lo que es autoridad, Dios la respalda, sea buena o sea mala, sea para beneficio o sea para lo que sea. Dios la respalda y por alguna razón Dios lo hace. Podemos ver en la Biblia cómo en tiempos del Antiguo Testamento Dios ponía a propósito, ponía reyes que gobernaran la nación que eran malos. Y lo hacía para castigar a la gente. Ya Dios yo no creo que hace eso ahora, pero sí todavía pone autoridad y Él permite que autoridades tomen lugar de autoridad, a veces para enseñarnos obediencia a nosotros, ¿verdad? Porque siempre necesitamos aprender obediencia, cada día aprendemos obediencia y esto es algo que lo vamos a encontrar a cada momento de nuestras vidas, ¿ok? Desde los niños tienen autoridad, que es papá y mamá. Cuando ya crecen y van a la escuela tienen la autoridad de los maestros, cuando ya empiezan a manejar tienen la autoridad de la policía, tienen la autoridad del gobierno, tienen la autoridad del Estado, tienen la autoridad. Para aquellos que se rebelan en contra de autoridad, no va a poder hacer nada en esta vida sin someterse a alguna autoridad. A veces por la buena, a veces por la mala. Los meten a la cárcel o a la prisión y allí tienen que someterse a autoridades que no les va a gustar, ¿verdad? Pero todo viene por falta de obediencia, por rebelarse en contra de la autoridad. Por eso lo mejor que usted puede hacer con sus hijos es enseñarles a someterse a la autoridad. Eso es lo mejor que usted puede hacer porque siempre van a encontrarse con autoridad. Y si no lo aprenden en casa, van a sufrir, porque en la escuela los van a castigar. En el trabajo no van a poder tener trabajos por largo tiempo. Y podemos ver personas que así son, no tienen un trabajo por muy largo tiempo, porque no saben someterse, se rebelan en contra de la autoridad y como usted sabe que trabaja, si usted no se somete a la autoridad, lo corren, ¿verdad? La autoridad es algo importante porque siempre va a haber autoridad. Le guste o no le guste. Si no le gusta la autoridad en un trabajo, usted se va a otro trabajo ya que no sabe que allá va a tener autoridad. Si no le gusta la autoridad de su esposo, que no sabe que lo deja y se junta con otro y allí va a tener autoridad. ¿Para dónde va a ir? ¿Para dónde va a ir? No hay dónde meternos, ¿verdad? David y su conocimiento de la autoridad. David nos enseñó mucho de someterse a la autoridad. ¿Okay? Dice en 1 Samuel 24, del 4 al 6. 1 Samuel 24, del 4 al 6. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. Y ahora podemos ver o entender que Saúl se había salido de la voluntad de Dios. David todavía lo consideraba un hombre de Dios porque todavía era un hombre de Dios. Ya no estaba haciendo la voluntad de Dios, pero era todavía ungido por Dios y seguía siendo rey hasta que Dios le quitara el privilegio. ¿Ok? Y esto nos enseña que a veces una autoridad
terrenal, ¿verdad? Quizás en el trabajo o donde sea, ¿verdad? Que se sale fuera de lo normal y dice usted, ese hombre no está haciendo lo que es cabal, él está haciendo esto y está haciendo lo otro, como quiere esa autoridad. ¿Okay? Si usted nomás sométase. En algunas ocasiones me han preguntado, hermanos, pastor, fíjese que tengo este problema en mi trabajo y tengo un hombre muy malo que no se porta bien conmigo y yo me le escondo a veces porque nomás me anda mandando que haga esto y que haga lo otro. Y ¿usted cree que yo no le tengo que obedecer a este hombre porque es malo, no es bueno, no hace las cosas bien, no es justo? Yo le digo, si no le gusta a su mayordomo, sálgase de ese trabajo y busque otro, hasta que encuentre uno que le guste. Sino que Dios, dijo Jesús, Dios es el único bueno. ¿Quién más es bueno? Nadie. Así de que si no hay gente buena, por más buenos que sean, van a fallar en un tiempo u otro. No nos va a gustar esto, no nos va a gustar lo otro. Por eso a veces los niños vienen a casa quejándose del maestro, que el maestro es esto conmigo y que es lo otro conmigo. Denles un consejo, que se sometan y dejen el mundo rodar. Amén. Porque es el ungido de Jehová, por eso, es el ungido de Jehová. Y cuando nosotros vemos la autoridad, esa autoridad es puesta por Dios. ¿Cómo nos vamos a rebelar en contra? Si es puesta por Dios. Jesús lo dijo así, dijo, si te lo hacen a ti, me lo están haciendo a mí. Lo que te hagan a ti, me lo están haciendo a mí. En otras palabras, si te ofenden a ti, me están ofendiendo a mí. Si te hacen un daño a ti, me lo están haciendo a mí. ¿Qué quiere decir? Que Dios, Jesús, Espíritu Santo, toman las ofensas que nos hacen a nosotros personales. Por eso Jesús dijo en una ocasión, dijo, le sería mejor a ese hombre que ofende a uno de mis pequeñitos, a uno de mis hijos o hijas, le sería mejor que se amarrara una cuerda en el cuello y se echara en lo más profundo con una piedra y se echara en lo más profundo de la mar. Sería mucho mejor para esa persona que ser juzgado por Dios. Fíjese bien. Ok, so en el capítulo 26 del 9 al 11, y David respondió a Bisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y en 2 Samuel 1:14, y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Wow. Aún cuando Saúl le pidió al criado o al servidor de él, le dijo, mátame porque ya estaba herido. Y ustedes se acuerdan que no le quiso matar, le tuvo que tirar sobre su espada. Pero parece que todavía así no murió. Saúl batalló para morir y todavía así alguien más lo tuvo que matar. Y cuando David se dio cuenta quién era ese alguien más, le dijo, ¿cómo te atreviste tú a matar al ungido de Dios? Y lo mató ahí mismo, lo mató. Yeah. Esto de la autoridad es muy, muy, muy serio, hermanos. Cuando Dios instituyó formalmente su autoridad sobre la tierra fue en el tiempo en que se estableció el reino de Israel. Los israelitas, habiendo entrado en Canaán, le pidieron un rey a Dios. Y ustedes ya saben la historia de esto. Hasta entonces tenían jueces, pero ellos querían rey como las demás naciones tenían. Entonces Dios les encomendó a Samuel que ungiera, o le encomendó a Samuel que ungiera a Saúl como el primer rey. Saúl fue escogido y establecido por Dios. Fíjense bien.
para que fuera su autoridad delegada. Desgraciadamente, una vez que fue rey, desobedeció la autoridad de Dios hasta el punto de procurar destruirla. Perdonó al rey de los amalecitas y a lo mejor de las ovejas, bueyes, animales engordados y corderos y a todo lo bueno. Como esto se hizo en desobediencia a la palabra de Dios, el Señor rechazó a Saúl y ungió a David. Sin embargo, David era todavía un hombre que estaba bajo la autoridad de Saúl. Fíjese bien, ya estaba ungido rey, pero todavía estaba bajo la autoridad de Saúl. Él estaba entre la gente de Saúl, formaba parte de su ejército y posteriormente fue escogido como yerno suyo. Por lo tanto, ambos eran ungidos, pero entonces Saúl procuró muchas veces matar a David. Israel tenía dos reyes, el rey rechazado estaba todavía en el trono, el rey escogido aún no había ascendido al trono. David estaba en una posición muy difícil. Saúl salió a buscar a David al desierto de Engadi. Durante el viaje se metió en una cueva en cuyos rincones se hallaban sentados David y sus hombres. Estos le sugirieron a David que matara a Saúl, pero él resistió la tentación porque no se atrevió a alzar su mano contra la autoridad. En cuanto al trono, ¿es que acaso David no era ungido por Dios? Y ya que estaba directamente involucrado en el plan y la voluntad de Dios, ¿podía alguien prohibirle ser rey? ¿Por qué pues no debía David ayudarse para hacerlo? ¿No sería acaso un buen paso ayudar a Dios a hacer su voluntad? Pero David creía firmemente que no podía matar a Saúl. Hacerlo sería rebelarse contra la autoridad de Dios, dado que todavía estaba la unción del Señor sobre Saúl. Aunque éste había sido rechazado, era sin embargo el ungido de Dios, uno a quien Dios había establecido. Si le dieran muerte a Saúl en este momento, David podría ascender al trono de inmediato y no habría necesidad de retrasar tantos años la voluntad de Dios. ¿Ve? Había muchas razones por qué David podía tomar el trono y matar a Saúl. Es decir, el morir de Saúl inmediatamente dejaba el trono preparado para David, porque David ya era ungido de Dios. Y podríamos, yes, somebody say something? No, ok. Y podríamos considerar que ya una vez que mismo Dios había rechazado a Saúl como rey, podríamos imaginarnos que la autoridad o la unción de Dios ya no está en él. Por ejemplo, un pastor que se sale, que hace cosas que no debe de hacer y se sale fuera de la voluntad de Dios. Nosotros, ¿quién somos para reprenderlo? ¿O quién somos para juzgarlo? ¿O quién somos para no respetarlo como autoridad? ¿Eh? Lo demás es de Dios. Dios lo puso, Dios lo quita. Fíjese bien. Ninguno de nosotros tenemos autoridad para quitarlo ni para ponerlo tampoco. Solo Dios lo hace. Y si Dios lo hace, entonces esa persona está ungido de Dios, tiene la autoridad de Dios y nosotros debemos de respetarlo. No unirnos con él si él está en pecado, claro que no. Pero sí respetar su autoridad o respetar lo que él es como un pastor. Hasta que Dios lo quite, Dios haga lo que él va a hacer con esa persona. Es decir, si esa persona totalmente está entregado a los vicios y tirado en la calle, lo que sea, Dios lo va a quitar, ¿verdad?
no le va a permitir que se permanezca en autoridad. Pero no es de nosotros. Cuando sea el tiempo, cuando Dios lo quite, cuando Él la primera vez que falló, o la segunda vez que falló, o cuando ya se entregó de a tiro al pecado, eso es cuestión de Dios. En otras palabras, a nosotros, ¿qué? Es lo que dice Santiago. ¿Y ustedes quiénes son para juzgar cualquier caso? ¿Quiénes son? Estas son cosas de Dios y no un humano no las puede juzgar. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender y entender autoridad, porque Dios no nos ha dado a ninguno de nosotros, ni a mí ni a nadie más, la autoridad para juzgar a nadie. Y también nos hace responsables de someternos a la autoridad, sea la autoridad como sea. Dios la va a arreglar, la autoridad. Si injustamente nos tratan, entonces es cuestión de Dios, no de nosotros. En otras palabras, yo no puedo, por ejemplo, yo estoy bajo autoridad. Y si esa autoridad no se porta bien conmigo o está haciendo cosas injustas, no es mi derecho de reprender la autoridad, porque la Biblia dice claramente que no te levantes en contra de un anciano o de uno que tiene autoridad. No te levantes porque es peligroso. Entonces tenemos que someternos a esa autoridad y Dios va a arreglar la autoridad. Es decir, todos tenemos, fíjese bien, let me finish this short. Todos tenemos el derecho de dejar la autoridad. Por ejemplo, usted tiene autoridad en un trabajo y no se están portando bien con usted. ¿Qué es lo que usted va a hacer, hermano? Es algo muy, muy, muy serio, es algo muy mal entendido, mal entendido, porque hay una rayita ahí muy fina que separa una cosa de otra, y tenemos que saber lo que Dios quiere. Por ejemplo, si usted está bajo una autoridad que es un verdugo, que le está haciendo la vida pesada y usted ya no aguanta, ¿usted va con quién? ¿Qué hizo Moisés cuando se levantó Aarón y María en contra de él? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Peleó con Aarón? ¿Fue con los ancianos para darle la queja? ¿A quién le dio la queja? A Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los trajo a cuentas. ¿Qué pasó con María? Le salió lepra. ¿Por qué? Porque se había levantado en contra de la autoridad. En otras palabras, cuando nosotros nos sometemos a la autoridad, entonces Dios viene a nuestro rescate. ¿Okay? Siempre va a ser así, pero cuando alguien o un caso que está delante de nosotros y no lo podemos soportar, vamos a Dios, no nos quejamos con la gente. No nos quejamos unos con otros, o no, pues yo voy a ir al otro que es más autoridad para que... No, vaya con Dios. Si fuera humano, sí puede hacerlo. Por ejemplo, si su mayordomo no le está tratando bien, usted puede ir al mayordomo de su mayordomo y darle la queja. Y él tiene la opción de hacer algo o no hacer nada, ¿verdad? Pero usted puede ir con esa persona. Pero en lo espiritual no es así. Lo espiritual viene directamente de Dios. Todo lo espiritual viene directamente de Dios. Todos estamos sometidos a Dios y Dios es el que nos protege. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos somete. Porque mire, a veces Dios a propósito nos pone bajo una autoridad que es dura, que es difícil. A propósito. ¿Para qué lo hace? Para aprender a someternos y aprender a aguantar y aprender. Oh, Señor, ya no nos gusta y buscamos salidas y hacemos esto y hacemos lo otro. Y a veces lo más fácil es irnos de la iglesia e irnos a otra iglesia, pero no sabemos que allá donde vamos a caer bajo autoridad también.
y no aprendimos lo que Dios nos estaba tratando de enseñar aquí. Por ejemplo, si usted cree que yo soy muy duro con usted, usted puede irse a otra iglesia. Nadie lo va a forzar a que esté aquí, ¿ve? Pero si usted se va y Dios fue el que la plantó aquí, entonces usted está perdiendo la bendición y el propósito de Dios para usted en lo que usted estaba aquí. ¿Me entiende? Estamos perdiendo y vamos a tener que sufrir allá donde vayamos aún más de lo que sufríamos aquí, porque no hemos aprendido lo que Dios nos quiere enseñar, ¿eh? Y esta es la seriedad de la autoridad. Es que si no lo aprendemos cuando Dios nos lo está enseñando, lo vamos a aprender cuando Él nos suelta y dice, ok, como hacía con su pueblo Israel. ¿Se acuerdan? Lean el Antiguo Testamento. Él los soltaba a la autoridad de hombres verdugos que los trataban mal y los tenían a pan y agua. Y luego después de algunos años, 400 años después, ahí están llorándole al Señor. Al fin se acordaron de Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Clamaron a Dios. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Mandó a Moisés que los liberara y los sacara de aquello. Pero si usted sigue leyendo la historia de Israel y la historia de los hebreos, usted se va a dar cuenta que no fue mucho tiempo después de que ellos salieron de allá, que Dios los volvió a dejar caer en manos de autoridades verdugos que los trataban mal. Y así fue la vida de ellos. Y todavía están desparramados todos porque Dios así dijo. Por su mala cabeza, por su dura cabeza, los voy a dejar que se desparramen todos. No dice, levántate tú como borreguita y dale unos topes, ¿verdad que no? No. Sí, cuando vemos estas escrituras en la Biblia, estamos viendo el juicio de Dios en aquellos pastores. Dijo, sí, hay, como decía, hay falsos profetas también. ¿Ve? ¿Y qué hacía él con los falsos profetas? Los castigaba, los mataba, lo que hiciera. ¿Ya? Así es de que todos respondemos a Dios, quieramos o no quieramos, de una manera o de otra. Ok, vamos adelante. Pero David era un hombre que sabía negarse a sí mismo. Ahí está. Lo que Dios más nos trata de enseñar es a negarnos a nosotros mismos. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Y es lo que menos queremos hacer. Por eso nos levantamos, nos rebelamos en contra de autoridad y seguimos sufriendo, porque Dios nos va a dejar sufrir hasta que aprendamos a someternos, a ser como era Moisés o como era Abraham o como eran unos de sus siervos que él pudo usar porque eran mansos y humildes. ¿Ve? Mansos y humildes. Así es de que para ser mansos y humildes tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es que a mí no me gusta esto, es que a mí no me gusta el otro. ¿Y quién te dijo que Dios te iba a hacer los gustos? ¿Verdad que no? No, Él lo que va a hacer es te va a enseñar y a preparar para que seas un instrumento en sus manos. Pero si eres rebelde, ¿cómo te puede usar? ¿No? Preferiría mejor David retrasar su propio ascenso al trono que ser rebelde. Fíjese bien. Por eso es que finalmente llegó a ser la autoridad delegada de Dios. Todo tiene su tiempo. Fíjese bien, David fue ungido como rey y no tomó el trono hasta 30 años después. ¿Qué tantos de nosotros hubiéramos esperado y aguantado hasta 30 años después? ¿Sí? Nosotros queremos que las cosas sean ahorita, si ya Dios me habló, si ya Dios me dijo, ahora sí, háganse un lado porque aquí voy. Queremos quedar bien y hacer o por lástima o lo que sea. Nunca haga nada por lástima, por orgullo, por lo que sea. Hágalo porque Dios le manda que lo haga. Dios le indica, mira, ve y ayuda a esa persona que está tirado ahí, ayúdalo. Pero si Dios no le dice que lo ayude, déjelo en paz.
Porque Dios nos enseña, hermanos, y a veces nos enseña por medio de escasez, por medio de cosas que no nos gustan, cosas que no queremos, pero es lo que nos acarrea la rebeldía, ¿ve? Rebelarnos y no someternos a lo que Dios, no escuchar la voz de Dios, por ejemplo. No queremos esperar a que Dios nos hable, queremos ahorita. Háblame, Señor, como que Dios está nomás esperando que usted le dé la orden, ¿ve? No, tenemos que esperar en Él, porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Y ahí está, ahí aprendemos muchísimo. Y casi lo más que aprendemos nosotros, que es beneficial para nosotros, lo aprendemos esperando. Esperando. Yeah. Wow. En ti esperé, dice David, en ti esperé. Él aprendió a esperar a Dios. ¿Usted cree que le fue fácil a él esperar 30 años? 30 años, hermano, para tomar el reino. No, yo me imagino que hubiera, si David hubiera dicho, Señor, ya me ungiste, ya soy rey, ¿ahora qué? Pero no, todo lo que él sabía era someterse. Y él se sometió, y si usted lee toda la vida de David, él se sometió. Y cuando no se sometía, se metía en problemas con Dios. Ahí está, muy sencillo. Una vez que Dios hubiera puesto a Saúl por rey y a David bajo la autoridad de Saúl, David habría tenido que pagar el precio de la rebelión. Si hubiera llegado al trono matando a Saúl, habría tenido que convertirse en rebelde y no se atrevió a hacer esto. El principio involucrado es similar al aplicado por Miguel, cuando no se atrevió a pronunciar un juicio de maldición sobre Satanás. El ángel Miguel, sí, en Judas, versículo 9, cuando dijo que Dios te reprenda, yo no. ¿Por qué? Era ángel, no tenía la autoridad, y él sabía someterse a la autoridad. Pablo muchas veces, cuando lo estaban juzgando, se defendía, cuando era hombre a hombre, pero cuando era de hombre a autoridad, él se sometía, no abría la boca. Eso nos enseña la autoridad, a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. No toda la autoridad está sobre nosotros. Por ejemplo, los policías no están sobre nosotros, solo que va y haga algo en contra de la ley. Pero sí está allí y es autoridad. Pero no es autoridad de nosotros hasta que nosotros no nos sometemos o por alguna razón caemos bajo la autoridad. Por ejemplo, los doctores son la autoridad, pero no son la autoridad de todos, solamente sus pacientes que se someten a ellos. Y la autoridad es esta, que si usted se somete a un doctor, usted va a obedecer a ese doctor. Y si le dice que tome 3 pastillas por día, una en la mañana, una a mediodía y otra en la tarde, no se las va a tomar todas en la mañana, ¿verdad? Y mucha gente va con el doctor y le dice, mira, toma esto y haz lo otro, haz ejercicios. ¿Qué ejercicio ni que nada? ¿Yeah? ¿Sabe qué tantos años me estuvo diciendo a mí el doctor que yo hiciera ejercicios? ¿Y cómo lo aprendí? Cuando ya estaba en el hospital muriéndome. Ahí aprendí. Dije, ahora sé, Señor. Dijo, pues ¿hasta cuándo, muchacho? ¿Ah? ¿Por qué somos así de cabeza dura? La autoridad me estaba diciendo, necesitas hacer esto, Morales, haz esto. Si no, te vas a enfermar. Haz esto. Y yo lo tiraba loco nomás, sí. Ya. ¿Usted cree que Dios no me podía haber librado o quitado de que yo fuera al hospital y casi muriéndome o me muriera ahí? ¿Usted cree que Dios no lo podía hacer? Sí lo podía hacer, pero no lo iba a hacer. No lo iba a hacer porque yo tenía que aprender algo que no estaba aprendiendo de ninguna otra manera.
Y Dios va a encontrar, y le digo esto para su beneficio, si usted es rebelde, Dios va a encontrar una manera de quebrar esa rebeldía en usted, porque Dios le ama tanto que no le va a permitir que usted siga con esa rebeldía y un día se muera por rebelde. ¿Ve? Dios va a hacer todo lo posible para quitarle esa rebeldía en diferentes maneras. Así que sométase ahorita o sométase después, pero se va a someter. Yo prefiero, fíjese bien, lo voy a decir y no se ofenda a nadie, pero yo prefiero que la gente venga que no conocen a Dios y se salven aquí. Porque cuando viene otra gente de afuera, muchos vienen rebeldes con la obra donde eran y vienen a traer rebeldía aquí a la iglesia. Y Dios no va a estar con ellos, Dios no va a estar en lo que están haciendo porque están en rebeldía. Y los más seguros son los que se salvan aquí, los que les enseñamos y ellos se someten, y son los que se someten más, fíjese bien. Porque los que vienen de afuera casi siempre vienen con ¿cómo se llama? ¿Bondaje o no? Luggage, ¿cómo se dice? Baggage. ¿Cómo se dice baggage en español? ¿Ah? ¿Bagaje o maletas? Sí. Vienen con maletas de otra parte, ¿ok? Vienen con cargas, ¿ok? Vienen con cargas, vienen cargados de otra parte. Y luego vienen aquí y dicen, no, pues que allá en mi iglesia, fíjese bien, allá, como decían los hebreos, ¿verdad? En Egipto teníamos comida, y teníamos caldo, y teníamos esto, y así viene gente diciendo, no, de allá de donde yo vengo, ahí hacían esto de esta manera, porque aquí no lo hacen. Pues váyase para atrás. ¿Qué vino a hacer aquí? Si le gustaba, ¿por qué se vino de allá? Yo le pregunté a una hermana una vez, le dije, hermana, dígame, ¿por qué se vino de allá? No, es que, sí, ya, no me gustó esto, no me gustó lo otro. Bueno, pues aquí tampoco le va a gustar. ¿Qué cree, que aquí somos perfectos o qué? No le gustó allá, no le va a gustar aquí tampoco. Dio problemas allá, los va a dar aquí también. No todos, ¿ok? No se desincomoden, ¿ok? Todos ustedes no quedan en ese. Es porque la gente quieren ellos mismos promoverse para ser lo que quieren ser. Pastor o evangelista o predicador o lo que sea. Ellos se promueven. Y cuando yo veo esto, yo no los voy a recomendar. Porque yo sé que están fuera de la voluntad de Dios. Sí, la gente no se promueve ellos mismos. Dios tiene que moverlos. Y por ejemplo, si una persona está aquí y yo sé la condición de cada uno de ustedes, ¿ok? No 100%, pero tengo una idea, ¿ok? Tengo una idea. Y si alguno de ustedes que yo sé que no está en la voluntad de Dios de irse a buscar promoción allá afuera, yo no voy a respaldarle, lo siento. Yo le voy a decir, no, espere en el Señor, espere, todavía no es su tiempo. Quizás Dios va a tener eso para usted, pero ahorita no es. Espérese tantito. Porque entonces yo, ¿cómo los puedo cuidar si yo nomás los digo, usted quiere irse, váyase. Vaya a hacer lo que usted quiere, busque lo que usted quiere. Quiere ser evangelista, quiere ser pastor, vaya y aprenda cómo va a ser pastor. Hermanos, cómo ser pastor no se aprende. No se aprende. Hay muchos institutos que enseñan cómo ser pastor, pero eso no le hace un pastor. Yo conozco muchos del instituto que no saben qué es ser pastor. Dañan más el rebaño que lo que le ayudan. Esas son cosas serias y hay tanto. Bueno, podía seguir toda la noche en esto, pero las cosas de Dios son de mucho tiempo, hermanos. No son de hoy a mañana, ni 10 años de aquí, ni 15 años, a veces hasta 20 años después, 30 años después. No son como nosotros pensamos.
ya aprendí, Juan 3:16, ahora sí me voy a ir a predicar y voy a ir. No. Va a hacer más daño que bien. Va a dañar las ovejas allá afuera, la gente. ¿Ve? Va a mal representar a Dios y la iglesia, el evangelio. Por eso Dios puso la iglesia como autoridad, hermanos. La iglesia es la autoridad de todo cristiano. No hay otra autoridad. ¿Ok? No es ni el pastor, es la iglesia. La iglesia es la autoridad. Y todo lo que se hace en la iglesia se hace por medio de la dirección de Dios. Y por eso ponemos gobierno en la iglesia, para que la iglesia no esté toda desordenada. Tenemos gobierno en la iglesia. Y el gobierno de la iglesia es ciertas cosas que se llevan a cabo o se llevan adelante para poder ser iglesia. El Estado requiere que nosotros tengamos gobierno en la iglesia. Y el gobierno que la iglesia tiene es respaldado por el Estado y por el gobierno. No es nomás una iglesia, nomás pone cualquier ley. Es que esto vamos a hacer aquí, hermano, y esto y esto. No, tiene que someterse al Estado y el Estado tiene que aprobar. Tiene que aprobar lo que usted va a hacer antes que le pueden dar licencia para que usted opere como iglesia. Igualmente un pastor no nomás se mete. Si hay muchos pastores que no están ordenados por el Estado y hacen más daño que usted no se imagina el daño que hay ahorita, especialmente porque ahorita una persona se promueve él mismo y abre un lugar y empieza a juntar gente y la gente empiezan a seguirlo porque a la gente le gusta los principios, lo que es principio. A los que no están crecidos o maduros en el evangelio, ellos siempre buscan a donde les promuevan, a donde les den puestos, a donde les den autoridad, a donde les den, y entonces buscan estos ministerios que apenas están empezando para ser ellos los primeros que estuvieron allí y ahora sí ya vamos a tener alguna clase de autoridad en la iglesia y vamos a ser pastores o lo que sea que quieren ser. La gente sigue, hermanos, sigue lo que ellos quieren. Por ejemplo, una persona quiere ser misionero, va a seguir buscando cómo ser misionero y esa no es la manera de Dios, hermanos. Dios llama a la gente. La gente no se da voluntario. Dios los llama, Dios los unge, Dios los pone en autoridad y en el lugar que Él quiere que sean. Y una persona que se someta, no hay nadie que le puede parar. La iglesia misma lo va a respaldar. Porque es lo primero que tenemos que aprender, a someternos. Si no aprendemos a someternos, yo no quiero a nadie en ministerio que no se someta. Es más, yo ni busco personas que, no, pues ese es muy sabio, no, pues ese sabe mucho, o ese tiene dinero, o ese tiene representación, se representa muy bonito. No me dé a mí nada de eso. Nos mató, pastor. Sí, porque a veces nos representamos muy bonito, ¿verdad? Hermanos, Dios está buscando a los humildes, no a los sabios tampoco. Dios está buscando lo menos para hacerlo algo. Y hasta que no nos hacemos humildes a hacer nada, entonces Dios no nos puede hacer algo. Acuérdense de eso. Porque Dios toma lo menos, ¿verdad?, del mundo para hacerlos algo, para levantarnos. Y por eso Dios dice, si tú te humillas, yo te voy a ensalzar. ¿Qué tanto duró Josué para llegar a tomar el lugar de Moisés?
40 años. 40 años, cuando Dios le dijo a Moisés, ahora sí, hazte un lado porque voy a poner a Josué. 40 años aprendiendo de Josué, y nosotros creemos que con 1 año, 5 años o 10 años ya somos gigantes, ¿verdad? Aleluya. Bueno, ojalá que hemos aprendido algo. Amén. Y si no lo aprendió, pues no me echen la culpa mía, ¿sí? Pero Dios nos está enseñando, hermanos. Dios nos está enseñando. Y Él nos está enseñando para algo. No nos está enseñando para estar sentado en la silla. No nos está enseñando para que nomás lo sepamos y nos llenen de orgullo. Él nos está enseñando para usarnos. Él quiere instrumentos en sus manos. Aleluya. Y nosotros somos esos instrumentos. Así de que no se desanime. Aprenda todo lo que puede aprender. Y Dios le va a poner en ese lugar que Él quiere que usted esté al tiempo que Él quiera, donde usted va a estar. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Y acuérdese que cuando Dios dice, ni el pastor, ni nadie, los líderes, nadie puede cambiar lo que Dios dice. Usted no sabe, pero Dios le apunta con el dedo a usted. Usted no sabe también que tantas veces yo he peleado con Dios diciéndole, Señor, no, esa persona no, Señor. Yo estoy equivocado, yo sé que esa persona no. Dios dice, sí. Dios es el que sabe, hermano. Yo no sé. Nosotros vemos lo de afuera como hizo Samuel, ¿verdad? Cuando vio al joven grande de los hijos de Eli, ¿verdad? Dijo, pues este tiene que ser porque era grande, rubio y bien parecido y todo. No, dijo, no, si va a ser un chamaco que está cuidando las borreguitas. Ese es el que yo voy a ungir. Y así es todavía, hermanos, no ha cambiado. ¿Ok? Vamos a orar. Padre.